En el presente video estaremos abordando la temática relacionada con la teoría de conjuntos y aplicaciones. Inicialmente miraremos los objetivos relacionados con el presente video. Primero, demostrar la eficiencia, empleo e importancia de las operaciones entre conjuntos, como son la unión, intersección, diferencia simétrica y complemento para la solución de problemas matemáticos cotidianos. Segundo, proveer al estudiante de conocimientos y destrezas que le permitan utilizar las operaciones entre conjuntos para hallar solución a problemas cotidianos. Vamos a iniciar hablando sobre lo que es un conjunto. La palabra conjunto generalmente la asociamos con la idea de agrupar objetos, es decir, la palabra conjunto denota una colección de elementos que claramente entre sí guardan alguna característica en común. La característica esencial de un conjunto es la de estar bien definido, es decir, que a un objeto particular se puede determinar si éste pertenece o no al conjunto. Aquí observamos varios ejemplos de conjuntos, uno relacionado con figuras geométricas y otro relacionado con números naturales. Ahora miraremos las formas para determinar un conjunto. Básicamente se tienen dos formas para determinar un conjunto. Primero, por extensión, es cuando se nombra cada uno de los elementos del conjunto. Ejemplo, el conjunto A formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Y segundo, por comprensión, es cuando se nombra una propiedad, una regla o una característica de los elementos del conjunto. Ejemplo, el conjunto B formado por los elementos X, tal que ese X es un número par mayor o igual que 2 y menor o igual que 10. Para indicar que un elemento hace parte de un conjunto, se utiliza el símbolo que observamos en pantalla, se asemeja a una E y se lee pertenece a. Ejemplo, el conjunto A, formado por los dígitos del 1 al 5, de él podemos decir que 2 pertenece a, puesto que el 2 está dentro del conjunto A. Para indicar que un elemento no hace parte de un conjunto, se utiliza el símbolo similar al anterior de pertenencia, pero con una pequeña línea transversal, y se lee no pertenece a. Ejemplo, el conjunto B, que está formado por los elementos 2, 4, 6 y 8, de él podemos decir que 5 no pertenece al conjunto B, puesto que no está dentro del conjunto. Observamos de manera gráfica el conjunto F formado por las figuras geométricas triángulo, cuadrado, círculo y rectángulo, y de ellos podemos decir si pertenecen o no pertenecen al conjunto. Aquí observamos que la figura del rombo no pertenece al conjunto F. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los conjuntos. Los conjuntos se clasifican básicamente en conjuntos finitos y conjuntos infinitos. ¿Qué es un conjunto finito? Un conjunto es finito si podemos contar la cantidad de elementos que lo conforman. El ejemplo del conjunto A, que está formado por las vocales del alfabeto, es un ejemplo de un conjunto finito. Conjuntos infinitos son aquellos a los cuales no les podemos contar la cantidad de elementos que los componen. Por ejemplo, el conjunto P formado por los elementos A, tal que ese A es un número par. Como todos sabemos, los números pares son infinitos. Clasificación de conjuntos. Seguimos observando que existen varios tipos de conjuntos que tienen características especiales. Por ejemplo, el conjunto universal, que está representado con la letra U. Cuando definimos un conjunto, debemos especificar de dónde se están tomando los elementos que lo conforman. Es decir, debe existir una base de la cual tomamos los elementos y a la cual llamamos conjunto universal. Aquí observamos gráficamente una manera de representar al conjunto universal y varios conjuntos A, B y C que se pueden tener al interior de él. Otro conjunto especial es el conjunto vacío. Consideremos la existencia de un conjunto que no tiene elementos y al cual llamaremos conjunto vacío. Ejemplo,
el conjunto A está formado por los elementos X, tal que ese X pertenece a los naturales y X es diferente de X. Como podemos ver, no existe ningún elemento que sea diferente de él mismo. Por tal razón, el conjunto A es un conjunto vacío. Seguimos con el conjunto unitario. Se distingue por tener solo un elemento. Ahí vemos en la gráfica cómo el conjunto A está formado por una sola fruta. Otro ejemplo de conjunto unitario es el conjunto B, el cual está formado por los elementos X, tal que ese X es un número primo par, lo que nos indica que el único número primo par que tenemos es el número 2. Relaciones entre conjuntos. Vamos a hablar ahora de los subconjuntos. Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todo elemento de A es también elemento de B. Simbólicamente, el subconjunto se representa por una U acostada. Decimos que A es un subconjunto de B y se lee A está contenido en B. O también que A es subconjunto de B si todo X que pertenezca a A, entonces ese X pertenece a B. Como ejemplo tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 2 y 3 y el conjunto B formado por los dígitos del 1 al 7. Observamos que los elementos del conjunto A están todos en el conjunto B. Entonces decimos que A es subconjunto de B o que B contiene A. De igual manera, si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de C, entonces podemos concluir que A es subconjunto de C. De manera gráfica observamos que el conjunto A está dentro del conjunto B y a su vez que el conjunto B está dentro del conjunto U. Por tal manera podemos decir que A es subconjunto de B, que B es subconjunto de U y en consecuencia que A es subconjunto de U. Igualdad entre conjuntos. Un conjunto A es igual al conjunto B si ambos conjuntos tienen los mismos elementos, es decir, si todos los elementos de A pertenecen a B y si todos los elementos de B pertenecen a A. Si A es un subconjunto de B y B es un subconjunto de A, entonces podemos concluir que A es igual a B. Como ejemplo tenemos el conjunto A formado por los elementos 1, 0, 2 y 3 y el conjunto B formado por los elementos 0, 1, 3 y 2. Observamos claramente que A es un subconjunto de B porque todo elemento de A está en B y también que B es un subconjunto de A porque todo elemento de B está en A. Entonces concluimos que A es igual a B. A es igual a B. Conjuntos disyuntos. Dos conjuntos A y B son disyuntos cuando no tienen ningún elemento en común, es decir, cuando son totalmente distintos. Si A no es subconjunto de B y B no es subconjunto de A, entonces A es diferente de B. Ejemplo, el conjunto A tiene los elementos 1, 0, 2 y 3 y el conjunto B los elementos 4, 5, 6 y 7. Observamos claramente que ni A es subconjunto de B ni B es subconjunto de A. Concluimos entonces que A es diferente de B. Subconjunto propio. Dado dos subconjuntos A y B, A es subconjunto de B, cabe la posibilidad de que sean iguales, A igual a B. Por otro lado, es posible también que A contenga algunos, pero no todos los elementos de B. Sea un conjunto de B tal que A diferente de B, entonces se dice que A es un subconjunto propio de B y se denota por A subconjunto de B. Ejemplo, si M está compuesto por los elementos 0, 1, 2 y 3, A por los elementos 1, 2, 3, B por los elementos 1, 3 y C por los elementos 0, 2, observamos claramente que A es un subconjunto de M,
que B es un subconjunto de M y que C es un subconjunto de M. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A, B y C están en el conjunto M. Vamos ahora a hablar de las operaciones entre conjuntos. En los conjuntos se pueden realizar algunas operaciones básicas donde se parte de algunos conjuntos dados y se obtienen nuevos conjuntos. Sean dos conjuntos A y B del conjunto universal U. Las operaciones básicas que podemos definir entre conjuntos son A, unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica. Vamos a empezar hablando ahora de la unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos A y B se define como el conjunto formado por los elementos comunes y no comunes a ambos conjuntos. Se simboliza con la letra U. Entonces decimos que A unido con B es el conjunto formado por los elementos X, tal que ese X pertenece a A o X pertenece a B, donde el símbolo de la disyunción se lee O. La unión entre conjuntos la podemos representar gráficamente según la relación que exista entre ellos y teniendo en cuenta los siguientes casos. Caso número 1, que los conjuntos no tengan ningún elemento en común. O lo que es lo mismo, que sean conjuntos disyuntos. Esto significa que su intersección es el conjunto vacío. Ejemplo, el conjunto U formado por los X mayores o iguales que 0 y menores o iguales que 10. El conjunto I formado por los elementos 1, 3, 5, 7 y 9 y el conjunto P formado por 0, 2, 4, 6 y 8. Decimos que I unido con P es el conjunto formado por los elementos de I y de P, sin repetir los elementos. Es decir, I unido con P será el conjunto formado por los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Gráficamente lo podemos representar tomando dentro del conjunto universal y tomando dos círculos o dos diagramas en los cuales vamos a ubicar los elementos de cada uno de los conjuntos. Segundo caso, que los conjuntos tengan solo unos elementos en común. Observamos aquí en la gráfica que los conjuntos E y S tienen dos elementos comunes que son el 2 y el 4. E está formado por los elementos que van del 1 al 5 y S está formado por los elementos 2, 4, 6 y 8. E unido con S será entonces el conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8. Tercer caso, que un conjunto esté contenido en el otro. Sea el conjunto universal U formado por los números que van de 5 en 5 hasta el 50. A, el conjunto formado por los elementos 5, 15, 25, 35 y 45. B, formado por los elementos 10, 20, 30 y 40. A unido con B será entonces el conjunto formado por los elementos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Se puede concluir que si A es subconjunto de B, entonces A intersectado con B es igual a A, y si B es subconjunto de A, entonces B intersectado con A es igual a B. Aquí observamos en la gráfica cómo un conjunto está contenido dentro del otro. El conjunto A está contenido en el conjunto B y el elemento 50 está por fuera de los conjuntos para completar el conjunto universal. Intersección entre conjuntos. La intersección de dos conjuntos A y B, que se escribe A intersectado con B, es el conjunto formado por los elementos comunes de A
y de B.